Dice 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Yo no sé qué evangelio te han predicado a ti, pero yo quiero ir a los testimonios de hombres que fueron de ejemplo y de testimonio para mi vida. Dice que estas palabras están escritas para testimonio nuestro. Así que vamos a tomar el testimonio de un hombre que dio su vida por Cristo y que para mí es un claro ejemplo, y la palabra de Dios lo avala y lo respalda. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 16 en adelante. Sufrimientos de Pablo como apóstol. El apóstol Pedro decía: armaos de este pensamiento, pues el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y debemos de estar preparados como iglesia. Viste que la palabra de Dios dice que debemos militar como buenos soldados de Cristo, la milicia o la profesión para la cual hemos sido llamados. Amén. Como decía el apóstol Pablo. Entonces tenemos que poner buenos fundamentos. Claro, y para poner buenos fundamentos y edificar, tenemos, pues como dice la palabra de Dios, calcular los gastos. Amén. ¿Estás aquí? Bueno, gloria al Señor. Estate aquí, que Dios te quiera hablar, que Dios nos quiera hablar, que Dios nos está hablando. Versículo 16 dice: otra vez digo. Le gusta a Pablo, creo que Pablo aprendió de Cristo. Le gusta repetir y bueno, a veces tenemos que repetir las cosas porque nos cuesta entender. Nos cuesta entender. Yo llevo, mira, como ejemplo, ¿no? Llevo un montón de tiempo quiero aprender un
un dicho de un filósofo. Y siempre que lo quiero traer a la mente para alguna ocasión en especial, siempre me olvido. Y lo desordeno todo. Y entiendo perfectamente que cuando por ahí no es de Dios o Dios no lo pone en tu corazón y es que tú lo quieres aprender por ti mismo y en tus fuerzas, porque te ha gustado, para decirlo en alguna ocasión. Entiendo que cuando no es Dios quien te lo pone, quien te lo da, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto trabajo cuesta, no? ¿O te cuesta más poder memorizarlo? Porque yo hay cosas que Dios ha puesto en mi corazón que no, ni me he tenido que esforzar, ni he tenido que memorizarlo, ni he tenido que pasar tiempo leyéndolo como si fuera. Nomás la Biblia dice que cuando tengamos que decir algo no lo pensemos ni antes, que en ese momento oportuno, ideal, puesto por Dios, Dios te lo recordará. Y pasa así, y nos ha pasado, y a mí muchas veces, que uno ha estado compartiendo, ha estado predicando, predica y comparte, y te vienen a la mente los pasajes que por supuesto hemos leído y hemos hablado y compartido muchas veces, ¿no? Te viene en ese momento. Pero en este caso, por ejemplo, no. Lo intento recordar, pero recuerdo, viste, como un montón de palabras ahí mezcladas. Y no lo hago en el orden que corresponde. Y lo tengo enfrente de mi mesita donde me siento siempre. Y todos los días lo leo. Seguramente si hubiera sido palabra de Dios para mí perfectamente ya se hubiera bien grabado en mi corazón como muchas que Dios me ha dado, ¿no? Así que Pablo repetía, otra vez os digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiados débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, sí, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Y aquí enumera un montón de ejemplos que vivió él siendo ministro de Cristo. En trabajos
más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 1 noche y 1 día como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Pareciera que estaba en desobediencia a Pablo. Si lo vemos con la mente natural, ¿verdad? Como se dice el dicho, parece un radiador, se le pegan todos los bichos. Todos los peligros eran para él, no nos dejó a ninguna a nosotros. Se los llevó él todo. Parece que le tocó la lotería a él. Bueno, por un lado zafamos un poco, ¿no? Que se lo llevó todo él. Peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, ni casi dormía, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, si le faltaba alguna mancha más al tigre, como se dice, ¿no? Madre mía. Este es el Evangelio que predicaba Pablo. ¿De quién lo habrá aprendido? Este Evangelio, ¿no? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Éramos pocos y parió la abuela, dice el dicho, ¿no? Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, que seguramente él pues había formado en su recorrido, ¿no? En sus años, ¿no? de predicar, pues en las ciudades, ¿no? En las sinagogas, en las calles, en las plazas, a donde lo invitaran, y a donde no lo invitaran también iba. Dice versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, mira si tengo letra. Tengo letra para gloriarme, ¿no? Tengo una conducta, ¿no? Para
¿Eh? Esto es una carta escrita, es un currículo. Presenta a Pablo el currículo. Si me aceptan como siervo, ¿puedo ser siervo o no? ¿Le dará a Cristo el título de siervo inútil a Pablo? Con ese currículo que tenía. ¿Se podría el apóstol Pablo gloriar? Si lo quisiere. ¿Se podría haber ganado así por lo que él vivió el apostolado? ¿Se lo podría haber ganado? ¿Tenía méritos o no? Un hombre que al final de su carrera dijo: he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. He aprendido. He llegado al final. He corrido la carrera. Creo que se me puede dar la oportunidad de poder ministrar a la iglesia, hablarle a Timoteo, ¿no? Y a muchos, de que peleen la buena batalla. Pues él podría decir: sufre penalidades, ¿no? Él le podría decir a Timoteo: sufre penalidades, ¿no? Sin que el otro le dijera: pero ¿qué me dices tú? Si tú estás nada más en la oficina, estás nada más en el púlpito. Él podría, con toda seguridad y con todo claro ejemplo de haber escrito, ser usado por el Espíritu Santo para escribir estas cartas, ¿verdad? Y poner su firma. Gloria al Señor. Los sufrimientos de Pablo. Para después terminar diciendo sobre todo lo que él había aprendido, que era basura. Que el ser hebreo, el ser romano, el haber estudiado a los pies de Gamaliel o haber lo importante que él tenía en cuenta, dice, es haber llegado a la meta. Él decía en su palabra: habiendo sido yo heraldo para otro, no venga yo a ser después, ¿no?, de todo lo que sufrió y padeció, luchó, peleó, vivió. Tantas cosas, como le dijo a los Gálatas, vamos a leerlo, el mismo apóstol. Aleluya.
Gálatas 3, versículo 1 en adelante. Oh Gálata insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Bueno, la palabra de Dios dice que el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano, que Dios no es injusto, ¿verdad? De olvidarse. Pero se ve que algunos dan marcha atrás, retroceden. Como dice Juan 6:66, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Sufrieron, padecieron, se negaron, murieron muchas veces a su ego, a su egoísmo, a su yo. Por ahí no sufrieron tanto como el apóstol Pablo, ¿no? Para tirar la toalla, para volver atrás, para dejar el supremo y gran llamado de Dios. Yo creo, ¿no?, que el apóstol Pablo dijo: no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero una cosa hago, olvidándome de todo lo que queda atrás, olvidándome del náufrago, del latigazo, olvidándome de las persecuciones, de las aflicciones, presente, ¿no?, como dice la Biblia. Olvidándome de todo lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. Quiero terminar la carrera, quiero perseverar hasta el final. Que cuando el Señor venga me encuentre haciendo y trabajando en su viña, haciendo su obra. Que todo lo que, ¿verdad?, he vivido, he sufrido, he peleado, he luchado, de todas las campañas, de todos los años de cárcel, todas las obras que se han abierto, de todas las injurias, calumnias, blasfemias, amenazas, no hayan sido en nuestra vida en vano. Amén. Quiero leer en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32 en adelante. ¿Qué más digo? ¿Qué más puedo añadir? Compartía, ¿no?, el otro día en la cárcel los años que venimos trabajando, y muchas veces he escuchado cuando he llevado a pastores y a personas que no ingresan nunca, que ingresan una vez cada tanto, cómo ingresan
a la cárcel con nosotros, cómo nos abren las puertas, cómo no nos revisan, cómo está tan fácil la cosa y lo cómodo que es, ¿no?, ingresar. Por ahí ellos pensaban de que iba a ser más costoso, que iba a haber más trabas, más impedimentos, pero ellos ven cómo las puertas se abren, que en sí se abren porque te las abren, los cerrojos, ¿no? Cuando te la abre un ángel, como se lo hizo a Pedro, sale enseguida de la cárcel, ¿verdad? Ahora, si no te la abre un ángel, no sales tan fácil. Cuando es Dios el que está en el asunto, pero muchos tuvieron que sufrir penalidades para llegar a ese momento. Muchos peajes se tuvieron que pagar para llegar a donde hemos llegado. Muchos dolores de cabeza hemos tenido para que ahora, pues, muchos puedan entrar a las cárceles y encontrarse con otra realidad, con la bendición de Dios, con las puertas abiertas, con pabellones cristianos. Muchos ayunos hemos tenido que hacer. A lo mejor no hemos estado en alta mar, en náufrago, pero vemos a veces tiempos, hemos naufragado, esperado, tormentas se han levantado. Muchas luchas, muchas peleas. Como buenos soldados hemos tenido que pelear la batalla de la fe. Y como decía Isaías o Juan Bautista, Jesús, a través de Juan, allanad el camino, enderezad el camino. Pero ¿sabe dónde predicó Juan Bautista? Voz del que clama en el desierto, allanad el camino, preparad el camino. ¿Le costó? ¿Qué le costó? Le costó la vida hacer eso, predicar la palabra de Dios, allanarle el camino, abrir el camino al que venía atrás de él, que él dice que no era digno ni de desatarle la correa de los zapatos. Nosotros no le llegamos tampoco a la suela del zapato del apóstol Pablo, pero la realidad del Evangelio es esa: el que algo quiere, algo le cuesta. Por eso la palabra de Dios dice lo que cuesta seguir a Cristo. Si quieres ser discípulo, si quieres saltar el listón, si quieres llegar a la meta, y mucho dice, como dice acá, no, vieron las promesas desde lejos, no lo alcanzaron, pero no importa, aunque tú no lo recojas, aunque tú no lo veas. Tenés que facilitarle el camino a otro, tenés que prepararle el camino a otro, tenés que ser de bendición para otro, tenés que enseñar a otros, preparar a otros y dejarle una mejor vida a otros, ¿no? Intentarlo, o por lo menos prepararlos.
¿Cuántos hermanos han dejado todo para que tengamos lo que tenemos nosotros ahora? Claro, el apóstol Pablo, como muchos otros, pues dejaron también su vida. El apóstol Pablo lo deja bien claro, otros por ahí no lo especifican tanto como él, pero él sí lo aclara. Para que sepamos que el Evangelio es una puerta estrecha y angosta, y que solamente por el esfuerzo de cada día, por la permanencia y la perseverancia, con la ayuda y la gracia del Señor y con el compromiso de no soltar el arado, de no mirar para atrás, de querer agradar a Dios sin esperar recibir nada a cambio de los hombres. Como dice su palabra, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Porque el mundo, dice aquí, no era digno. No era digno de los padecimientos de estos hombres y mujeres piadosos. No era digno. No era digno el mundo de que Cristo sufriera y padeciera, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto, uno detrás de otro. Si con la vara verde hicieron lo que hicieron, ¿estás preparado vos para vivir este evangelio? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. A mí me gustaría estar en este grupo, pero no es lo que a mí me guste. Es lo que Dios quiera. Y se puede ser que estemos en las dos clases de grupo, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Y puede ser que vivamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Puede ser, ¿no?, que seamos prosperados, bendecidos y multiplicados 100 veces más, como dice Jesús en su palabra. Pero también puede ser que vengan con esas cosas las aflicciones también. Que tenemos que estar preparados, como decía Job, porque en un momento en la vida te puede venir el día malo. Y nosotros no pensamos en eso, ni meditamos. Lo queremos lo más lejos posible. Pero como lámparas sabias y prudentes tenemos que estar velando y orando, alerta.
El tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Bará y de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Están puestos en esta lista como héroes de la fe. Pero David, antes de ser rey, peleó muchas batallas. Se enfrentó a muchos gigantes. Antes de ser coronado, estuvo 14 años huyendo. 14 años, que no es moco de pavo. 14 años huyendo en los desiertos, en territorio enemigo con los filisteos, en cuevas. 14 años, que no es un día para el otro, hasta que pasó la prueba, hasta que aprendió. Yo creo que Dios lo quería llevar para que no le pasara lo que le pasó a Saúl, a lo que dice el Salmo 119, unos versículos muy preciosos, muy hermosos, que deberíamos atender. Y recibirlo en nuestro corazón. Gloria al Señor. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba. ¿No te suena esta palabra en el corazón a ti? Antes que fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me ha sido, por eso el apóstol Pablo decía, todas las cosas me ayudan a bien. Y dice, y ante todas estas cosas, y habla de, ¿verdad?, principados, potestades, huestes de maldad, en el hambre, la desnudez, ¿verdad? Soy más que vencedor. Romanos 8:28 en adelante. Pero he tenido que sufrir penalidades, he tenido que padecer, he tenido que, y te marco una lista, tengo un currículum bien grande para poder después decir, soy más que vencedor. Después de que hayamos pasado la prueba, ahí recibiremos la corona, la bendición. Después de que hayamos padecido
sufrido penalidades. Dice, a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. No os sorprendáis del fuego de prueba. Yo cuando veo a algunos que pasan por pruebas, dificultades, que recién comienzan, pues se preocupa, como decía el apóstol Pablo, me preocupa, se me agolpa el peso de la iglesia también. Llegará, no llegará, pasará, no pasará, pues mi fe no le puede salvar. Tiene que ser su fe probada por fuego. Todos tenemos que ser probados por fuego. Todos tenemos que, si es posible, no decirle al Señor, si es posible, que no padezca lo que padeció Pablo. Que no me pase lo que le pasó a Job o a los profetas, ¿no? Que dice acá, porque dice, nombra a David, a Gedeón. Pues Gedeón, en el momento que fue llamado, estaba siendo, ¿verdad?, atacado y se tenía que esforzar y trabajar arduamente para que no le robaran los amalecitas, su esfuerzo y su sacrificio. Y lo que habían sembrado, ese tiempo de siembra. Y cuando el Señor se le aparece, Él le dice, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Bueno. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo. ¿En quién hubo? Pablo dijo, sed imitadores de mí. Creo que el único que dijo eso se atrevió a decir eso. Como yo soy de Cristo, por supuesto. Yo no lo voy a decir porque nada que ver. No le llego yo a la suela del zapato a Pablo. Pero aunque la palabra de Dios dice que su carga es ligera y su yugo es fácil, el llamado es, venid a mí todos los cargados y trabajados. Hay cargas en nuestro corazón. Las chicas van a entrar ahora a la cárcel porque le vamos a renovar las credenciales. Los trámites los tenemos que hacer nosotros. Bueno, en sí los hago yo, los trámites. Ellos reciben la bendición de tener la credencial. Después ellos tienen que cumplir el llamado de Dios, pero uno les facilita el camino. ¿Cuánto me gustaría a mí que me lo hicieran a mí? Así llevamos haciéndolo 25 años. Es fácil, llega uno y pone la firma y ya está. Pero hay que seguir un camino burocrático, costoso, de sacrificio también, solamente para que te den una credencial para llegar donde hemos llegado. Hemos tenido que sufrir muchas penalidades. Me decía yo a los chicos, bueno, ahora entramos con una libertad que solamente Dios nos la ha dado, pero hemos pagado el precio. Que no te revisen a ti, que vos entrés por la puerta grande, es porque otros hermanos se han esforzado y han pagado un precio. Yo no sé si tú eras digno o no eras digno, ¿verdad? La Biblia dice que el mundo no era digno del sufrimiento de estos hombres de Dios y mujeres de Dios. Bueno, el publicano tampoco era digno. Cuando está la gracia de Dios,
¿verdad? Que eso es lo que significa, no somos dignos, pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Y bueno, tampoco lo hacemos para los hombres. Si esperamos recibir recompensa de hombre o tuviéramos que agradar a los hombres, los presos son dignos de que vayamos y... Puedo decirme, ¿tú eras digno de estar sentado en esta silla? Yo era digno de estar sentado, bueno, de pie acá en este púlpito. Pero cuánta gente, ¿no?, murió para que yo llegara acá. Cuántas oraciones habrán hecho, ¿no? Mamás ahí, cuánto desvelo, ¿no? En desvelo, ¿qué haría Pablo en desvelo, no? Sin orar por las ciudades que no le permitían o que no eran dignas, pero que había que predicarles. Y dejó su vida, terminó en una cárcel y murió por aquellos que no eran dignos, no mirando al hombre, sino a Jesús, y esperando la recompensa y el galardón de Jesús. Cuando Jesús se tenía que presentar a Jerusalén para entregar su vida, para cumplir la voluntad del Padre, vino Pedro al encuentro y empezó a altercar con Jesús, a decirle: no vayas a Jerusalén, que en Jerusalén te van a apresar y te están buscando para matarte. Y Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Jesús discernió los pensamientos, las intenciones, el corazón egoísta, humanista que tenía Pedro sin haber sido regenerado hasta que el Espíritu Santo lo regeneró, corazón humanista, sentimental. Por encima de eso, ¿verdad?, tiene que estar el hombre espiritual, por encima de la comodidad, de buscar lo suyo, de buscar lo nuestro. Por encima de eso tiene que estar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y a Pablo también le pasó, también cuando en la casa de unos hermanos vino un profeta y agarró un cinturón y dijo: ¿de quién es este cinturón? Del hombre que sea este cinturón, con este cinturón lo van a atar. Y claro, ese cinturón, ¿sabe de quién era? De Pablo. Y empezaron a reconvenirle: no vayas allá porque te están esperando para apresarte ¿Y sabe lo que le dijo Pablo? No estoy solamente dispuesto a que me aten con el cinturón, voy más allá. Voy más allá de simplemente de que me aten. Estoy dispuesto no solamente a que me aten, sino a entregar mi vida y dar mi vida por la causa de este evangelio que vengo predicando. Después de todo lo que he pasado ahora, ayer había uno que estaba sentado allá y me dice: salúdeme, pastor. Tenía más cara dura que una piedra, comiéndose un plato de comida que le estábamos dando a nosotros, tirado en el piso ahí. Salúdeme, pastor. Y me dice: ¿no me saluda, pastor? No tenga miedo. Claro, a mí me salió como siempre me sale el hombre viejo, a veces cada tanto.
Le suelto alguna, le digo, a la vejez viruela. Como diciendo, con todas las que he vivido, ahora me va a dar miedo de ti que estás ahí tirado en el piso comiéndote un plato de comida que te hemos regalado nosotros. Después de tantos años sufrir y persecución, amenazas y, ¿verdad? Y querer hacerme de todo, vas a venir ahora vos que te estás comiendo un platito de comida que te hemos regalado a decirme que si te saludo y no te saludo porque tenga miedo. Pero bueno, viste, a palabras necias, oídos sordos. No quería tampoco que se le atragantara el plato de comida. Comételo en paz. Pero después de tantas, ¿no? Uno va a arrugar. Después de la que hemos padecido, hemos sufrido, y que tenemos que sufrir y padecer, que no es que yo no dejo de ignorar las maquinaciones del diablo, más que orar a Dios y velar y estar atento y estar preparado y prepararme y ejercitarme, porque yo quiero llegar al final, porque todavía no, aunque pueda decir por la fe soy salvo, ¿no? Pero hay que proseguir. Dice, los profetas sufrieron, padecieron. Dice que algunos mataron, algunos apedrearon, algunos, bueno, vemos testimonios, ¿no? De Jeremías, ¿no? Y de otros muchos, ¿no? Ezequiel, ¿no? En los desiertos, ¿no? Jeremías le llaman el profeta llorón. Si habrá echado lágrimas, solamente por hablar verdad, por predicar la verdad. ¿Cuántos enemigos echó, no? Por hablar verdad. Podría haber agradado al rey, haber sido como los otros profetas, ¿verdad? Haber estado ahí a su diestra si hubiera querido agradar a los hombres. Pero él, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Yo quiero estar ahí, de ese bando, a mí me gusta ese bando. Pero hay que ser valiente y esforzado para estar ahí en ese bando, para echar en fuga a los ejércitos enemigos. Hay que tener fe para alcanzar promesas, para conquistar reinos. No lo hace cualquiera. Cualquiera no lo hace. Lo puede hacer cualquiera que Dios llame y lo unja con su poder. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Yo no quiero pertenecer a este grupo, pero no me queda otra. Si quiero servir al Señor, si la voluntad de Dios así quiere, lo permite, de que seamos abofeteados,
por hacer el bien, pero ¿vos qué grupo elegirías? Yo elegiría el primero. Por la fe alcanzaron promesa, conquistaron reino, echaron fuga ejército, ¿verdad? Taparon bocas de leones. Yo, ahora, hay que ser valiente para... Dice que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores valientes, a sus mejores guerreros. El guerrero se hace. El guerrero tiene que pasar por el servicio militar. El guerrero tiene que... Tú no puedes ir a la guerra si no sabes disparar. Tú no puedes ir a la guerra si no sabes manejar una espada. Puedes anhelar, dice el que anhela obispado, buena cosa desea, pero hay unos requisitos, ¿verdad? Pablo decía, yo soy irreprensible, soy judío, soy esto, soy aquello, soy lo otro, estoy experimentado, he pasado, por lo tanto, Dios me está preparando la corona, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, que están dispuestos a pagar el precio, amén. Antes de edificar, uno debe de calcular, ¿verdad? Los gastos, y si tienes para edificar, pues dale para adelante. Claro, yo cuando me convertí al Señor, me daba igual 8,80. Yo lo hice por entusiasmo, lo hice porque bueno, Dios lo puso en mi corazón. Si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Porque antes de venir acá pasé por las cárceles. Si pudiera haber evitado eso, es que uno siempre intenta evitar los peligros. Algunos, otros se meten en derecho. Claro, a mí me hubiera gustado haber llegado, en vez de dormir en el piso, haber dormido en la granja de primera fase. En esa granja de primera fase, porque yo también he dormido en una granja de primera fase, pero no teníamos lo que tenéis ustedes ahora. Te lo garantizo. Pero bueno, por amor a Dios y por amor al prójimo, por eso trabajamos. Aunque ninguno te venga a decir gracias, aunque ningún familiar te dé un aplauso o salga en favor de nosotros, o te llamen para decirle, mire pastor, mi hijo está muy bien, gracias por lo que hicieron por él. ¿Cuánto de cientos y cientos que hemos ayudado? Ahí, pastor, le mandamos una ofrenda para colaborar con la institución. ¿Cuántos habrán mandado ofrenda? Mi madre no mandó ni una. A mí sí me mandaba. Yo después, claro, cuando Dios cambió mi vida, compartía con los chicos. Hasta que Dios cambió mi vida. Cuando Dios me cambió mi vida, empecé a compartir, pero mientras Dios no cambiaba, todo lo tenía bajo mi camita. Aleluya. Pero no esperamos el agradar a los hombres, ni recompensa de hombres, ni aplauso de hombres. No, queremos honrar a nuestro Dios, hacer tesoros en el cielo, que le den gloria al Señor. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos,
por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, a pesar de eso, de que dieron buen testimonio, que fueron de ejemplo, que dieron sus vidas, que sufrieron, que padecieron frío, calor, errantes por los desiertos, como hemos contado hace un poquito sobre la historia de Pablo, los sufrimientos, no alcanzaron, no recibieron lo prometido, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, sabiendo que si tú eres bendecido a través de nuestro esfuerzo y tú estás bien, a mí me pone contento cuando yo veo gente que sale de las cárceles y lo veo con su familia, ya estoy recompensado. Cuando se rehabilitan los jóvenes, salen de las drogas, ¿verdad? Pues es una satisfacción, ¿verdad? Y nos gustaría que fueran más, pero lo imposible lo hace Dios. Hasta acá llegamos nosotros. Donde nosotros no llegamos, tiene que Dios hacer su obra. Amén. Lo importante es dar buen testimonio. Lucas capítulo 23, ya termino. Versículo 28. Cuando habla Lucas de la crucifixión y de la muerte de Jesús, dice, versículo 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, dice que lloró, no lloró por él. Lloró por Jerusalén. No derramaba ahí en ese sufrimiento, sabiendo de que iba a la muerte, con todo lo que lo habían golpeado, y él no estaba mirándose a sí mismo. Le dijo, no lloren por mí, no se lamenten por mí, lamentense por ustedes, porque lo que está por venir no va a haber quien lo soporte si no es por mi gracia y en mis fuerzas y con mi espíritu. Porque él ya veía lo que venía. No lloren, Jesús fue experimentado en quebranto. Pablo fue experimentado en quebranto. Job fue experimentado en quebranto. Jeremías también. Todos los profetas fueron. David también había aprendido. Dios lo había humillado, Dios lo había quebrantado con la muerte, con todo el desastre que le vino a su casa. Jesús dice que fue obediente hasta la muerte de cruz, y fue humillado hasta lo más bajo. Y hay que aprender eso para recibir lo otro. Dice que por cuanto él se humilló hasta lo más bajo, Dios dice que lo exaltó hasta lo más alto. Después del sufrimiento, después de la tempestad viene la calma, después de la prueba viene la bendición. Gloria al Señor. Termino en Primera de Pedro, capítulo 4.
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios tenemos que vivir ahora. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. A estos que andan así, como andábamos nosotros antes, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio, a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Amén. A esto les parece cosa extraña de que no corramos como corren ellos y nos ultrajan. La palabra ultrajar es injuriar, difamar, ¿verdad? También deshonrar, despreciar, porque no hacemos lo que hacíamos antes o como hacen ellos ahora. Basta ya. Las cosas viejas, pasaron las cosas viejas. Termino en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 18. Aleluya. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. En el capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no me conocen. No conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Versículo 20 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así que armaos de este pensamiento. Armaos. Tomen estas armas. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
¿eh? Lo que le hicieron al Maestro, posiblemente tengamos que participar de los sufrimientos también de Él. ¿Eh? Si pertenecemos al cuerpo, si somos hijos de Dios. Aquel que quiera vivir piadosamente debe de entender, debe de prepararse, debe de saber que ese es el camino ancho, estrecho, y angosto. Esforzaos a entrar por la puerta. Amén. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar al Señor.